Recordad que la química no es tan difícil y siguiendo estos vídeos vamos a por el 10. Si te gusta el vídeo, acuérdate a darle a me gusta. Es un vídeo acerca de los gases ideales, la aplicación de la llamada ley de Boyle, ley de Charles y de la ley de Gay-Lussac. ¿Qué dice la ley de Boyle? Que cuando un gas mantiene constante la temperatura, entonces el producto P por V también es constante y por tanto llegamos a la expresión que P sub 1 V1 es P sub 2 V2. ¿Qué significa sub 1? Que un gas que está en unas determinadas condiciones cambia de condiciones y tiene otras condiciones que son P2. ¿A qué llamamos condiciones en un gas? A su presión, a su temperatura y a su volumen. ¿Y cómo varían cuando una de ellas varía? ¿Qué dice la ley de Charles? Que si la presión la mantenemos constante, entonces el cociente V1 partido T1 también es constante. Y por tanto llegamos a la expresión V1 partido T1 igual a V2 partido T2. Y la ecuación o ley de Gay-Lussac dice que si el volumen de un gas es constante, entonces el cociente entre la presión y la temperatura también es constante y llegamos a la fórmula P1 partido T1 igual a P2 partido T2. Combinando las tres leyes llegamos a lo que es la ley combinada de los gases, que dice que P1 V1 partido T1 es igual a P2 V2 partido T2. Basta conocer esta ley para conocer estas tres. ¿Por qué? Si la temperatura es constante, quitamos la temperatura y nos queda P1 V1 igual P2 V2. Si la presión es constante, imaginaros, quitamos la presión aquí y la presión aquí y nos queda V1 T1 partido V2 T2. Y si el volumen es constante, quitamos este volumen y nos queda P1 partido T1 igual P2 partido T2. Por tanto, recordando la ley combinada de los gases, podemos recordar las tres leyes acerca de los gases ideales. La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Vamos a aplicarla a tres ejercicios. El primer ejercicio me dice que tenemos un gas que se encuentra a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 30 grados centígrados. En estas fórmulas la presión la podemos poner en las unidades que nos venga bien, como queramos. El volumen también en las unidades que queramos. Pero la temperatura hay que ponerla en Kelvin. Por tanto, la temperatura de 30 grados la he pasado a Kelvin. Recordad, de grado centígrado a Kelvin se le suma 273. Al sumarle te da 303. Y dice que este gas que se encuentra en esas condiciones lo hemos calentado hasta 80 grados. Eso sería otra condición, la T2. Y me pregunta qué ha ocurrido con la presión si el calentamiento ha ocurrido a volumen constante. Digamos, si el volumen es constante, entonces, según la ley de Gay-Lussac, tenemos P1 partido T1 igual P2 partido T2. Sustituimos P1, una atmósfera. T1, 303 Kelvin. Obligatorio Kelvin la temperatura. Igual a P2, que es la incógnita, partido 353, que son los 80 grados centígrados que, insisto, debemos de pasar a Kelvin. Una vez pasado a Kelvin, nos ponemos aquí. El 353, que está aquí dividiendo, pasa aquí multiplicando, y P sub 2 es 353
entre 303. Operando nos queda 1,165. Hemos puesto aquí atmósferas, por tanto aquí aparecen atmósferas. Insisto, pon la presión como quieras, pero siempre lo mismo aquí que aquí en cuanto a unidades. El apartado B, el siguiente ejercicio, dice que tenemos un gas a un volumen de 6 litros y una temperatura de 30 grados centígrados. De nuevo, no me interesan los grados centígrados, pues estoy obligado a trabajar en Kelvin, le sumo 273 y tengo 303 Kelvin. Y me dice que manteniendo la presión constante vamos a duplicar el volumen. ¿Qué significa duplicar el volumen? Que si valía 6, ahora valdrá el doble. 2 por 6, 12 litros. Y me preguntan la nueva temperatura. Por tanto, fijaros, un gas que está en unas condiciones y lo pasamos a presión constante a otras condiciones. De ahí el sub 1 y el sub 2. Por tanto, si la presión es constante, tenemos que ir a la ley de Charles. V1 partido T1 igual V2 partido T2. Por tanto, aplicando la ley, 6 litros partido 303 Kelvin es igual a 12 litros partido T2. Fijaros bien, el T2 pasa al primer miembro multiplicando. Y entonces el 303 pasa al segundo multiplicando y el 6 pasa dividiendo. Y así hemos despejado T2, que vale operando 606 Kelvin. Por último, un ejercicio que dice que tenemos un gas a un volumen de 3 litros con una presión de 600 milímetros de mercurio. El milímetro de mercurio, como sabemos, es otra forma de expresar la presión de un gas. Me dice que a temperatura constante la presión aumenta hasta 800 milímetros de mercurio y me pregunta cuál será el nuevo volumen. Por tanto, aplicando la ley de Boyle, que dice que a temperatura constante P1V1 es igual a P2V2, V1, 3 litros, la presión 600, insisto, tú me dirás, aquí la has puesto en atmósferas, ahora aquí la pones en milímetros de mercurio. Sí, en estas fórmulas la presión ponla como quieras, pero si yo he puesto aquí milímetros de mercurio, aquí también debo de poner milímetros de mercurio y dejo V2, que es la incógnita, y por tanto este 800 para despejar V2 no la toquéis, para que quede sola V2, el que sobra es el 800. Pasamos el 800 dividiendo y nos queda 3 por 600 partido 800. Y estos son 2,25 litros.